Esta es la clase número 15 de Epístolas Paulinas 2. Corresponde en esta ocasión trabajar con introducción a las cartas a Timoteo y también a Tito. El autor de estas cartas, de Timoteo y Tito, es el apóstol Pablo, quien es un hombre de cultura. Ya habíamos trabajado, visto aquello de ciudadanía romana, de religión judía y de cultura griega. La fecha en que se escriben estas cartas, 66 o 67 aproximadamente, lugar Macedonia, probablemente Filipo, los destinatarios a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Nació en Listra, hijo de un matrimonio mixto, madre judía, el padre gentil. Su madre se llamaba Eunice y tenía una abuela llamada Loida. Y ambas se convirtieron en la primera visita del apóstol Pablo. Y entonces Timoteo sería el hijo de las primeras conversas del apóstol Pablo cuando se va a este lugar de Listra. Pablo lo tomó como su discípulo, pero lo circuncidó para no chocar con los judíos. Es lo que describe el libro de Hechos en el capítulo 16, en el verso 3. Siguiendo la cultura, la costumbre o la filosofía del apóstol Pablo de adaptarse al pueblo que él quería ganar. Tiene un nombre, ese procedimiento se conoce como la enculturización. Adaptarse a la cultura anfitriona para poder ganar a las personas al cual él se dirige. Los misioneros actualmente emplean ese sistema de predicación, la enculturización, adaptarse a la cultura anfitriona, sumergirse en la cultura anfitriona e identificarse a ello. Él dice: yo me hago gentil al gentil, griego al griego, judío al judío, para ganar a algunos. Por esa razón, él circuncida a Timoteo, porque es parte de la cultura judía, porque su mamá es judía, por lo tanto él es judío y tiene que cumplir con las características, con la cultura judía, para no producir un choque cultural con el pueblo que él quería ganar, que eran precisamente a los judíos. Esa es la razón por la cual él lo circuncida. Timoteo va a acompañar al apóstol Pablo a Tesalónica, a Éfeso, a Macedonia, a Corinto, a Roma, en la prisión algún tiempo. Es efectivamente un discípulo del apóstol Pablo, no solamente una persona que recibió un discipulado, como ocurre frecuentemente en nuestras iglesias, en la escuela dominical o en las casas, puede ser también, sino que este es un discipulado integral. Va a aprender Timoteo del apóstol Pablo por medio de la observación y el estar muy cerca del apóstol Pablo. Esa es la forma de discipular, estar muy cerca, aprendiendo por medio de la imitación. La tradición indica que fue obispo de Éfeso. Eso es lo que dice la tradición. Obispo de Éfeso. Se convirtió entonces en una autoridad en aquel territorio donde va a ministrar. Fue muerto, según lo que dice la tradición también, por anatematizar la fiesta de Diana de los Efesios. Esto se menciona en 2 Corintios, Tito, Gálatas, de Hechos, 1 y 2 Timoteo aparece o figura el nombre de Timoteo. 1 y 2 de Timoteo y de Tito son cartas pastorales en el sentido eclesiástico. Hablan con gran solemnidad de temas muy generales y parecen tener a la vista incluso al lector pagano, en cuanto que ponen en primer plano el tema del Dios único. De eso es lo que trata estas epístolas, el Dios único y verdadero. Además, para evitar interpretaciones politeístas, no hablan de Jesús como hijo de Dios. Y para no herir susceptibilidades, hablan solo en clave de la pasión y de la muerte del Señor Jesucristo. En estas epístolas es donde señala
que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Incluso para orar, para no dar lugar a interpretaciones libertinas, evitan toda terminología paradójica del paulinismo avanzado, dice Jordi Sánchez Bosch, cuando habla acerca de la gracia y estamos libres de la ley. La ocasión por la cual el apóstol Pablo, las circunstancias en las que escribe primera y segunda de Timoteo y también de Tito, recuerde que la epístola del apóstol Pablo tienen este carácter de circunstancial u ocasional. Es la extensión del error. No solamente ocurre en esta epístola o lo que está sucediendo Timoteo, la iglesia que él está dirigiendo, sino que también, como pudimos comprobar en la epístola a los colosenses, también se encontraba un severo problema doctrinal. Junto con el cristianismo surge simultáneamente la herejía, el error, la distorsión de la fe, la desviación de la fe. Tiene repercusiones en el alma, puesto que aquellos que se desvían de la verdad, como ocurría con el libro de Gálatas, se han desprendido de la gracia, han caído de la gracia. Y acá también puede ocurrir exactamente lo mismo, se han desviado, han naufragado de la fe por un problema que es dogmático o doctrinal o teológico, o es algo intelectual. La forma de creer, cómo creen lo que creen, no se puede creer cualquier cosa. Debe creerse correctamente, a eso se le llama la ortodoxia, creer correctamente. Puesto que la forma correcta de creer tiene repercusiones en la práctica. Hay que practicar correctamente. A esto se le llama la ortopraxis, el practicar correctamente. Pero no se puede practicar correctamente si no se tiene una buena ortodoxia. Por esa razón el apóstol Pablo, cuando se ve enfrentado frente a una herejía, una desviación de la fe, él trata de solucionar este grave problema, que no es algo que no sea comprometedor para la salud del alma. No es algo superficial, algo periférico, sino que un error doctrinal merece ser combatido. Y eso es lo que nosotros vemos a través de todas las epístolas del apóstol Pablo y a través del Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis también encontramos reproches de Jesucristo a las iglesias que no hacen frente a las herejías que se están infiltrando en su interior. Hay un error entonces que se está infiltrando en esta epístola, o en el lugar, o los destinatarios de esta epístola. Y el presentimiento del apóstol Pablo de que su final terreno está muy cercano. Esa es la ocasión por la cual el apóstol Pablo escribe esta epístola. El propósito entonces es prevenir contra la falsa doctrina en sus múltiples formas. Esa es en primer lugar. La falsa doctrina entonces permea toda la epístola de Timoteo y también de Tito. Y animar a Timoteo y en él a todo pastor y aún a todo creyente a persistir en la verdad y a vivir una vida santa. Estas doctrinas también tenían repercusiones prácticas, distorsionaban la verdad, por eso que tenían consecuencias en la salud del alma, principalmente en la santificación. Prevenir contra la falsa doctrina y animar a todo pastor, principalmente a Timoteo en esta epístola. Eso en cuanto a la introducción a las epístolas de Timoteo y también de Tito. Ahora inmediatamente vamos a analizar entonces la primera epístola de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1, verso del 1 al verso 2. Por favor, ¿quiénes son los hermanos que están conectados? Voy a ver, sí. Hermano Jorge, por favor, vamos a darle lectura. Capítulo 1, verso del 1 al verso 2. Primero Timoteo capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 2. Por favor, hermano Jorge. Amén. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús,
nuestro Señor. Ya. Los términos que se utilizan para describir al Señor Jesucristo, ahí uno es Señor, dos veces aparece el término Señor, y la salvación se lo está atribuyendo a Dios, no lo especifica acá, Dios en sentido general. También Jesucristo se le describe como es la esperanza de todos los creyentes. La fe, la gracia y la misericordia vienen de ambos, tanto de Dios Padre como del Señor Jesucristo. Después, esto es la introducción de la epístola. Más adelante, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la falsa doctrina. Vamos a leer del verso 3 al verso 11. Hermano Boris, por favor, del verso 3, vamos a dar la lectura hasta el verso 11. Pero vamos a leer algunos versículos bíblicos hasta el verso 6, por favor, hermano Boris. Y hermano Juan Tapia, del verso 7 al 11, por favor. Parece que el hermano Boris no está conectado, o no está con la pantalla. Mi hermano Juan, ¿estará por ahí o no? A ver, mi hermano. Ya, vamos a leer entonces. Leamos completo entonces, hermano Juan, por favor, del verso 3 al verso 11. Amén. ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero saben que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, no para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Muy bien, gracias, hermano Juan. Como se logran percatar inmediatamente en el verso 3, comienza el apóstol Pablo a denunciar las falsas herejías, falsas doctrinas. Acá menciona de fábulas, su doctrina, la característica de la falsa doctrina. ¿Cuáles son las falsas doctrinas? Estas falsas doctrinas, lo dice el verso 3, lo predican supuestos maestros. Habla acerca de doctores de la ley, en el verso 3. En el verso 6 habla acerca de doctores de la ley, y el verso 3 son falsos maestros. No enseñan diferente doctrina, ni presta atención, lo predican supuestos maestros. ¿Qué más consiste estas doctrinas? En leyendas y genealogías interminables. O fábulas y genealogías. Las fábulas se refieren a las historias para relatar la fundación de alguna ciudad u origen familiar o origen de alguna familia. Son ficciones. Las genealogías se refieren a la característica del mundo antiguo donde, por ejemplo, Alejandro Magno hizo que se fabricaran unas genealogías cuyo ancestro eran de Aquiles, Perseo y Hércules. Es el contexto al cual el apóstol Pablo está aludiendo. Interminables genealogías porque las personas estaban obsesionadas para encontrar algún ancestro de renombre, como lo hizo Alejandro Magno, por ejemplo. Las falsas doctrinas consisten en esto, en leyendas y genealogías interminables.
o ficciones. Las herejías del siglo I, a la cual el apóstol Pablo combate y a la que está afectando a Timoteo. Estas falsas doctrinas tienen otra característica, y lo menciona el verso 4, provocan controversias y también provocan discusiones inútiles que no son para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Son ficciones o no tienen nada que ver con la salud del alma o la formación del alma, la formación espiritual. Sus maestros no saben lo que hablan, pero hablan con mucha seguridad como si fuesen doctores de la ley, pero no entienden lo que están diciendo. Están convencidos de que conocen y comprenden muy bien la verdad, pero sin embargo no saben lo que están diciendo. Son como estos predicadores, filósofos, no sé cómo denominarle lo que se ganan en el Paseo Ahumada en Santiago. No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez, mis hermanos, en el Paseo Ahumada cuando van a Santiago. Hay un sector donde se ponen a discutir distintos temas de políticos, religiosos, filosóficos, de Cristo, la Biblia, del nuevo nacimiento, de la encarnación, de todos esos temas habla la gente. De todo, uno puede se pone a conversar cualquier tema y llega otro y debaten y discuten. Pero uno se da cuenta de temas, uno que es creyente, se da cuenta que mezclan los asuntos religiosos, teológicos, filosóficos, pero es una mezcolanza, un sincretismo religioso. Son aficionados, pero que, que leen o ven, me imagino que deberían leer YouTube para sacar tantas ideas. No sé si alguien lo ha visto, hermanos, ahí en Ahumada, estos grupos, o no, nadie ha ido a este lugar, o nadie se ha detenido a escuchar por un momento a los filósofos de Ahumada. Parece que no, ¿ah? Yo ni siquiera, Prim- yo ni siquiera he pasado por ahí. Ah, ok. Y rara vez Primera voy vez, para Santiago, así. Ok. Yo la primera vez que lo verdad, escucho. yo igual Yo he primero. pasado así, pero no lo he escuchado. Porque la verdad, como dice usted, o sea, se van en una vana discusión, digamos. Los que sí, los que están en la Plaza de Armas, pues, los cristianos que predican y ahí uno se queda escuchando la palabra en alguna ocasión. Ah, ok, ok. Ok. Sí, en Ahumada se gana un grupo, es una fila. Unos llegan, yo creo que salen del trabajo y quieren hablar, discutir, conversar con alguien, no sé. Y se ponen a conversar. Ese lugar es para eso. No, Sí. un peinado como de hombre, no. Conversan temas de cualquier tema, principalmente religioso, filosófico. Son ellos que se ganan ahí en Paseo Humada con Huérfano, parece que es. Sí, parece que sí, hermano Antonio. Sí, ahí se ganan. Mm. Yo una vez me acerqué para escuchar, pero me di cuenta que mezclaban cristianismo con confucianismo, con budismo. No, no, me salí de ahí porque me di cuenta que no, es una mezcla nada más. Hablaban, pero no sabían lo que estaban hablando. Mezclaban dos sistemas religiosos, dos conceptos del nuevo nacimiento, lo confundían con la reencarnación. Al final no, después me retiré. Pero esas son las características de estos maestros que nos está describiendo el apóstol Pablo. Hablan y lo hablan con una seguridad pero impresionante. Si usted escucha a los que se ganan en Ahumada, uno queda convencido. Si no conoce muy bien un tema, van a quedar convencidos de que es así. Pero los que conocen el cristianismo, por lo menos elemental de la fe cristiana, se dan cuenta que están mezclando con otros sistemas, otras categorías de otras religiones. Los maestros entonces no saben lo que hablan. Esas son las características de las falsas doctrinas o estas herejías. También el verso 6 y verso 7 dice que han caído en pura palabrería, son palabreros. Pretenden ser doctores de la ley, pero sin comprender ni lo que dicen ni lo que tan categóricamente afirman. Lo traduce la Biblia de América. Hay personas, sábelo todo, que adoptan una actitud arrogante,
que presuponen de saberlo todo y por tanto opinan de todo, en cualquier momento, en cualquier lugar, rayando la insolencia, por lo que a menudo terminan ofendiendo, hartando, desesperando a quienes le escuchan. Bueno, son las características de los falsos maestros, de los sábelo todo. ¿Cuáles son las características del hereje peligroso? La novedad, la última moda, experimentar la última novedad, la mente a expensa del corazón, la especulación y no la experiencia, la discusión en lugar de la acción, eso es lo que le encanta la discusión, la arrogancia en vez de humildad, dogmatismo, pero el dogmatismo sin conocimiento, no sabe lo que hablan, el dogma, son expertos en el lenguaje y en la historia. Son bíblicas, sanidad, protección, el dogma sin conocimiento produce enfermedad y vulnerabilidad. Se debe conocer el dogma, se debe saber acerca del dogma, pero debe estar acompañado de la protección, de la sanidad. Eso es la característica del dogma, proteger de la herejía. Por otra parte, las características del verdadero pensador se basa en la fe. Debe ser una persona de fe. La fe, me refiero a la fe salvífica, pero el compromiso con lo que cree, el compromiso con Jesucristo. Como es creyente, el motivo de ese pensar, me estoy refiriendo de los exégetas o de los teólogos, de los que escriben libros reflexivos acerca de la Biblia, están motivados por el amor, están motivados para ayudar a los hermanos, al cuerpo del Señor Jesucristo. Si alguien hace un trabajo de investigación, es para ayudar a edificar a los miembros de una iglesia. Si hacen un trabajo de investigación para mejorar la evangelización, esa es la finalidad, de ayudar a los hermanos a mejorar la evangelización, o también en la consejería pastoral puede ser, o el discipulado, o la didáctica, o las técnicas didácticas, las metodologías de educación en la escuela dominical. Ayudar a los hermanos, esa es la finalidad, por eso está motivado por el amor. El que conversa con amor no trata de derrotar a sus oponentes, sino que trata de ganárselos. El único motivo es el pensador, estoy mencionando acerca del pensador, es iluminar, alumbrar o guiar a Dios. Pero no es derrotar, no es avergonzar, no es polemizar, no es demostrar lo inteligente que es. Tiene buena conciencia y la fe auténtica. Esas son las características del pensador creyente. El carácter del verdadero mensaje lo menciona el verso 3 al verso 11. ¿Cuáles son? Lleva adelante la obra de Dios por medio de la fe, lo menciona el verso 4. Y el amor brota de un amor limpio, sincero, de una fe sincera, lo menciona el verso 5. Ahí tenemos las características de la falsa doctrina entonces. Lo predican maestros, pero son supuestos maestros nada más. Consisten en fábulas, en leyendas, en esta época en interminables genealogías. Provocan controversias, provocan discusiones inútiles que no edifican en nada. Son maestros, no saben lo que hablan, pero lo hablan con mucha seguridad. No sé, mi hermano, ¿me podría mencionar algún ejemplo, por favor, de alguna discusión que es doctrinaria, o que usted ha escuchado en la iglesia, en alguna parte en YouTube, en Facebook? Hay muchas discusiones, pero que sea inútil, que no sirva para la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. No sé si recuerda alguna discusión que sea inútil. Que no contribuya para el crecimiento espiritual. ¿Sobre qué tema podría ser? Podría ser sobre la vestimenta. Digo yo, no sé. No sé. Bueno, la Biblia habla de vestimenta, ¿eh?
de vestir con pudor, con modestia, no Claro. con peinados ostentosos. Bueno, menciona algo de la vestimenta. No, yo me refería al hecho de que de repente cae mucho en el legalismo en algunas iglesias con ese tema, como que Ok. son demasiado exigentes. De no Como que cortarse la el mujer tiene que pelo. ir con falda, como que la mujer tiene que ir con falda y si va con pantalones, ya es pecado, anda provocando a los hombres. Claro. O la mujer anda haciendo, o claro, si va muy maquillada en alguna iglesia, igual también dicen que no, que están tentando a los hombres, O no cortarse el pelo también. No deben o no cortarse el cortarse el pelo. pelo. Pero siempre con las hermanas, ¿eh? Con los hermanos no es mucho. Bueno, en Mm. alguna iglesia con los hermanos igual. Bueno, el tema de la vestimenta, claro, es más con la hermana. Sí, sí. Con los hermanos en algunas iglesias no tienen que afeitarse. En otros, si son casados, tienen que estar todos con barba. Bueno, podría ser eso, Mm. ¿ah? Podría ser el tema de estética, de cómo si se debe afeitar o no se debe afeitar, si debe usar maquillaje o no cortarse el pelo, puede ser, muy bien. Sería una discusión que no es tan importante o no es tan relevante para la edificación del alma. Temas políticos también no son tan relevantes, porque produce discusiones entre hermanos y divide. Realmente yo en una oportunidad estuve ante una discusión de hermanos que se fueron a hablar luego de temas políticos y estaban mezclando la política estaban barnizando de cristianismo. Por lo tanto, si no adoptaba esa postura o esa posición política, no era verdadero y auténtico cristiano. Se enojaron los hermanos y se terminó muy, muy fuerte la discusión. Puede ser eso también, ¿eh? De la política. Y esas son las características de las doctrinas falsas, ¿no? Falsas. Muy bien, ¿y más? Ya, digamos. ¿Para quiénes fue instituida la ley? Para los desobedientes, lo habíamos listado, para los rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los que maltratan a sus padres, los asesinos, para los profanos, los adúlteros, los homosexuales, los traficantes de esclavos, los embusteros, los que juran en falsos. Bueno, ahí están todos, para estas personas fue dada la ley. Aquí tenemos un texto bíblico que condena la homosexualidad. Algunos señalan que nunca se han encontrado con un texto bíblico donde se condene la homosexualidad. Aquí lo estamos viendo. Verso 12 al 20 ahora. No me acuerdo quién había leído. Ah, mi hermano Juan había leído anteriormente. Hermano Boris, por favor, del verso 12 al verso 20. Estamos ese en Primera de Timoteo. Correcto. Ya. Primera de Timoteo 1, verso. Del 12 al verso 20. Amén. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel a ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hasta qué versículo era? Verso 20, por favor, hermano Boris. Ya. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla, y mantengan la fe y la buena conciencia que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, hermano Boris.
la comisión del apóstol Pablo y encargo a su discípulo Timoteo. En el verso 18, que pelee la buena batalla, que mantenga la fe, también está pidiendo, mantenga una buena conciencia. Y da gracias a Dios, en el verso 12 al verso 20, porque le fortalece, lo dice el verso 12, doy gracias a que me fortaleció, en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí tenemos una acción de Dios a favor de su apóstol. Le fortalece espiritualmente. ¿Qué más? Lo considero digno de confianza. Por eso que le puso a cargo de este ministerio que él está predicando entre los gentiles. Lo consideró digno de confianza para hacerse cargo de la más grande responsabilidad que tiene un ser humano aquí en la tierra, de dar a conocer el mensaje eterno, cuyo mensaje tiene repercusiones para el estado eterno del alma. Así de importante el encargo que le ha dado a los creyentes. Maravilloso, ¿eh? De la más grande responsabilidad que tenemos nosotros. Y lo considera digno de confianza, que van a hacer bien el trabajo de predicar el evangelio, de edificar a otros, de discipular, de evangelizar, de aconsejar, de fortalecer, de animar, de consolar, de arrastrar a Jesucristo, de enraizarlo a Jesucristo, de conformarlo cada día más a Jesucristo. Qué privilegio tenía el apóstol Pablo, todos los que predican el evangelio, los que enseñan el evangelio. Lo considero digno de confianza. La gracia de Cristo fue derramado en el apóstol Pablo en el verso 14. A pesar de que él antiguamente era un perseguidor de la iglesia, un criminal, un asesino, un perseguidor, uno que aborrecía y odiaba a los cristianos, porque los consideraba como personas que eran blasfemas, herejes, eran dignos de muerte, falsos profetas. Y Dios, sin embargo, fue misericordioso para con él, lo reconoce el apóstol Pablo, por eso que le puso este cargo, esta gran responsabilidad. Menciona también en el verso 19 y en el verso 20 de unas personas que se desviaron de la fe. Bueno, acá el vocablo que emplea el apóstol Pablo es naufragaron en la fe, que es Himeneo y Alejandro, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahí podemos responder a esta pregunta que plantean siempre los hermanos, siempre, permanentemente, tanto, principalmente los nuevos, los que llegan a estudiar. Si la salvación se pierde o no se pierde, ¿qué dice la Biblia? Bueno, en algunos textos bíblicos señala la seguridad de la salvación, que ni lo alto, ni lo profundo, ni principal, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo decía, ¿en qué epístola, mi hermano? ¿En qué parte lo decía? Eso está en Romano 8, el 35 al 39. Parece. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Muy bien. Sí, muy bien. Romano 8. Ya, eso lo decía el apóstol Pablo por allá por Romano. Y ahora está dando un ejemplo de personas que naufragaron de la fe. Y de la fe, estamos hablando de la fe. Bueno, la fe también se puede, ¿verdad? Y se puede traducir como la religión, la creencia. Aquí habla acerca de mantener, sin embargo, la fe. Mantener la fe. Esta es la palabrita clave que tenemos que enfatizar aquí. Está hablando el apóstol Pablo de mantener la fe. Hay que tenerlo siempre presente. Mantener la fe. Mantener la fe. Se debe mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí se está hablando acerca de mantener la fe, porque es posible también naufragar de ella. Se puede naufragar de la fe. Se puede naufragar de la fe, lo menciona en este pasaje bíblico. Y después menciona a dos ejemplos de personas que naufragaron de la fe, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Anteriormente estas personas creían,
porque habla acerca de estas personas naufragaron de la fe porque antes andaban en la fe. Y después se volvieron blasfemos. Realmente esto se puede considerar, como lo menciona el escritor del libro de Hebreos, imposible que aquellos que gustaron del don celestial, fueron iluminados por el Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, disfrutaron de los poderes del siglo venidero, sean nuevamente renovados para arrepentimiento. No le queda más posibilidad de arrepentimiento, sino de una expectación de fuego y de ira. Ahí habla acerca de estas personas que cometen la apostasía. No tienen ninguna conciencia, porque se ha petrificado su corazón. No hay ninguna posibilidad de que puedan arrepentirse de nuevo después de haber cometido este pecado imperdonable, como lo menciona el libro de Hebreos. Naufragar de la fe, o el hebreo dice apostatar de la fe. Aquí menciona una evidencia de que una verdadera apostasía, porque estas personas se volvieron blasfemas. Un blasfemo, alguien que no tiene ningún tipo de reparo, de conciencia, deliberadamente y de manera con un corazón petrificado, endurecido, pueden hablar cosas terribles de lo sagrado. Por eso el apóstol Pablo lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya habla acerca de la posibilidad de personas que abandonen la fe. Don Alejandro y Mineo. La doctrina, lo que Pablo era anteriormente, lo menciona en esta sección del verso 12 al verso 20, era un blasfemo también, anteriormente, porque lo hacía por ignorancia, lo hacía por incredulidad. En cambio, Himeneo y el siguiente, Himeneo y Alejandro, ellos fueron de la fe, pero naufragaron de ella, desecharon la fe, por eso que ahora son blasfemos. Conociendo la fe, después blasfeman de ella. En cambio, el apóstol Pablo es muy diferente, porque el apóstol Pablo lo dice, fue por incredulidad, fue por ignorancia, por eso yo actué de este modo blasfemo. También el apóstol Pablo reconoce que era perseguidor de la iglesia, porque consideraba a los creyentes como falsos profetas o herejes. Fue insolente, también el verso 13. En el verso 17 se encuentra un hermoso atributo de Dios. ¿Cuáles son estos atributos que menciona este verso, mis hermanos? Es realmente tiene una densidad de los atributos de Dios, una densidad teológica. ¿Cuáles son esos atributos que presenta el verso 17? Inmortal, invisible. Inmortal, inmortal. Al Dios inmortal. Ya, inmortal. Qué hermosa doxología. Está glorificando a Dios, al inmortal. Cuando viene la sección en la oración de la alabanza, esto es lo que se exalta. Los atributos de Dios. Se adora a Dios por lo que Él es, exaltando sus atributos. Aquí está hablando acerca de inmortal. Bueno, el término inmortal literalmente el que no muere, eso es. Pero si se aplica en caso de los ángeles, por ejemplo, ellos son inmortales. Pero Dios es mucho más que eso. En otros textos habla acerca de la eternidad. Es eterno, tiene principio y no tiene fin. ¿Qué más? Habla acerca de invisible. Es invisible. Estamos enlistando las características de Dios. Es el Dios inmortal, el Dios eterno, el Dios invisible, incorpóreo, no tiene parte, no tiene cuerpo, no tiene forma, es informa. No se le puede percibir con los sentidos físicos, solamente se le puede percibir con el alma. Cuando habla de los brazos de Dios, de la boca de Dios, de la nariz de Dios, del dedo de Dios que escribió los mandamientos, de la espalda de Dios, no está hablando en un sentido literal, sino que solamente está hablando en un sentido antropomórfico, que es
un modismo empleado por los hebreos para poder entender a Dios, para poder concebir o discernir a Dios, dándole forma y características propiamente humanas. De lo contrario no se podría entender. Sin embargo, mis hermanos, no todos están de acuerdo con esta idea de lo invisible en el sentido de que es incorpóreo, es sin forma, no tiene ninguna forma, sino que dentro, algunos señalan, que dentro de la invisibilidad de Dios, dentro de la espiritualidad de Dios, hay una forma, es una forma invisible, una forma no corpórea, por supuesto, pero hay una forma. Algunos incluso indican que esa forma, si se pudiese ser visible, sería tal cual como nosotros somos, con ojos, nariz, boca, mano. Yo en una oportunidad escuché a un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Yo no sé si esa sea la posición, yo creo que fue muy personal lo que dijo el pastor en esa oportunidad. Estaba recién viendo algunas iglesias, y fue a la iglesia adventista porque mi amigo era adventista, y me invitó y fui. Era muy didáctico el profesor, me gustó, era un pastor, pero me gustó porque enseñaba bien. Usaba la pizarra, escribía, tranquilo para hablar, enseñar, la idea muy claro. Pero en un momento recuerdo siempre que dijo que Dios, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y Él se mostró así es Dios, y mostró su cuerpo, sus manos, brazos, así es Dios, tal cual como nosotros no vemos acá, dijo Él, así es Dios. Dentro de esa forma invisible, algunos señalan que existe esa forma dentro de la invisibilidad. No sé quién, si usted ha escuchado esa postura, mis hermanos, o alguna vez se ha detenido a pensar cómo es la forma del Dios invisible, o no tiene ninguna forma. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Si alguna vez han escuchado, han reflexionado de Dios invisible que tiene alguna forma dentro de esa invisibilidad. Esa forma sería una forma humana, con ojos, nariz, boca, manos, cuerpo. Eh, bueno, en realidad yo nunca he pensado en eso. Muy bien, primera vez que lo escucho. Bueno, Sí, bueno, hay hermanos, ¿eh? Hay no lo he hermanos que... escuchado, Ah, ok, ok, lo he escuchado, pero no, en realidad nunca me he puesto a reflexionar en ese tema. muy bien. Bueno, hay libros igual, ¿ah? Bueno, los mormones, sí, ellos sí creen que Dios tiene cuerpo, no es invisible, sino que tiene cuerpo. Hermano, Sí, don Jaime. sí, bueno, él como Dios soberano, él podría aparecerse de diferentes formas ante la humanidad, porque él sigue Correcto, siendo, por eso es que él vino a la humanidad en forma humana, envió a su hijo. Eh, exacto. entonces, en el Antiguo Testamento dio pincelada de lo que iba a ser Jesús en su venida. La espalda de Dios, el dedo de Dios, como lo describe en el libro de Daniel, de alguna forma trata de comunicarse hacia nosotros, hacia la humanidad, de cómo es Dios Mm. en su omnisciencia, omnipotencia, en que Él puede hacer todo como Él quiere, a la hora que quiere y cuando Él tiene toda la libertad de darse a conocer a nosotros. Muy bien, hermano Jaime, muy bien. Bueno, el Dios, sí, es verdad, lo vamos a ver cara a cara en la persona de Jesús de Nazaret, porque Él sí se hizo humano, tomó forma humana. Invisible, ¿qué más? ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico acerca de Dios? Inmortal, invisible, Es Único, único. sabio. es único, ¿ah? Mire el término que está empleando acá el pasaje bíblico, es único. No es uno, sino que está diciendo que es único.
N.T. Wright, en su libro El verdadero pensamiento del apóstol Pablo, en una sección de ese libro, que es muy bueno, dice que cuando la Biblia habla del Dios único, no está o que Dios es uno, no está hablando en términos numéricos, sino que está diciendo que es el único que existe en contraste con los otros dioses, pero no están pensando en categorías numéricas. Ese dato es muy importante lo que dice Entibay, porque él sabe muy bien el cristianismo y el judaísmo del segundo templo. Y es verdad, no está pensando en términos numéricos. Los términos numéricos comenzaron a reflexionarse posterior a la época del Nuevo Testamento. Y por eso que surgen doctrinas como los arrianos, sabelianos, y finalmente se resuelve ese asunto de cómo es la esencia de Dios en el Concilio de Nicea 325, con el credo niceno, o el credo de Atanasio, del Dios en tres personas diferentes. Pero anteriormente no se hablaba en esos términos numéricos del Dios único, en el sentido de ser uno, sino de ser único, en contraste con los otros falsos dioses que no existían, era el único Dios que existía. Después se comenzó a pensar en términos numéricos. Entonces, a esta altura está bien, es el único, en contraste con el politeísmo que prevalecía. Esta epístola se escribe al Timoteo, al apóstol Pablo a Timoteo, para alentarle en su trabajo pastoral. Él se enfrenta y se encuentra en una región donde prevalece el politeísmo. Por lo tanto, lo que esta doxología que podemos encontrar acá está exaltando la característica de Dios, es único, el único Dios verdadero. No hay más dioses. En contraste a los otros dioses que existían en el siglo I. Dios único. Y también, aparte de ser único, también es sabio. No es sabio como los seres humanos, ¿eh? Porque la sabiduría de los seres humanos es limitada. Parece que fue Sócrates el que implementó este sistema de hacer preguntas. No sé si alguien me puede llevar, alguien que recuerde. Sócrates me parece mucho. El discípulo fue de Platón, que llevaba a las personas a la verdad, a la búsqueda de la verdad por medio de la interrogación. Le hacía preguntas. Cualquier tema, de cualquier naturaleza. Luego él lo guiaba haciéndole preguntas para ver si era consistente, si sabía lo que estaban hablando. Y al final nadie sabía, se dan cuenta que eran ignorantes. Eso fue, él dijo que solo sé que no, en realidad no sé absolutamente nada. La sabiduría de los seres humanos es limitada. Los filósofos también son limitados, porque los filósofos hablan de un solo tema y después de algunos años más, otro lo trata de corregir, habla de otro tema. Pero la característica de la sabiduría de Dios es muy diferente. Es absoluta, no es limitada, no es cambiante, es absoluta. El atributo que destaca o que puede ser aplicado acá es la omnisciencia, todo conocimiento, del pasado, del futuro, del presente. Para él todo es una actualidad viviente, no hay pasado, presente ni futuro, todo es una actualidad viviente. Y todo lo que concierne a la naturaleza humana, todos los pensamientos del ser humano, hasta escudriña hasta lo íntimo del interior, incluso sabe lo que el ser humano va a pensar en el futuro. Es sabio. ¿Qué más? Bueno, eso parece que dice. A mí me gustó la primera parte. Habla del rey de los siglos. No está hablando de la eternidad. El rey de los siglos. En contraste con el emperador de Roma. Aquí el que gobierna en esta época es el emperador de Roma. Y el apóstol Pablo dice que hay un rey que es diferente al emperador de Roma. Este es el rey de los siglos. Muy diferente a todos los otros reyes que mueren y su imperio decae. Él es inmortal. Los otros son mortales, mueren. Este Dios es invisible, es un rey invisible. Todos los otros son visibles. Es el único, no se puede comparar con ninguno otro de los otros reyes. Es sabio, tiene todo conocimiento. El rey de los siglos. Muy hermosa alabanza
Hay alabanzas que se han entonado referente a esta característica de Dios. Y al único Rey inmortal, invisible, único sabio. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Jorge? con respecto a los atributos de Dios, según entiendo, también hay atributos que son comunicables y que de alguna manera Dios nos ha entregado, que podemos llegar a tenerlos, por ejemplo, como el atributo de la santidad y otros, por ejemplo, también el inmortal. La diferencia entre inmortal y eterno, porque está hablando que Dios es inmortal, según entiendo la Biblia también dice que nosotros vamos a llegar a ser inmortal, es decir, que nunca vamos a morir. Correcto. Pero la diferencia con eterno, La eternidad no tiene principio y no tiene fin. Nunca fue creado. claro, Y el ser humano sí fue creado. Tiene un principio. Por eso es que es inmortal. Acá, bueno, se o sea, el está... atributo, el atributo de inmortalidad sería comunicable para nosotros, pero no la eternidad, obviamente, porque tenemos principio. Exactamente, así es. Así es. Correcto. Hay algunos que son, en cierto sentido, son comunicables, pero muy en cierto sentido, como por ejemplo la, la omnisciencia, porque tenemos recuerdos del pasado y nosotros ahora en el presente estamos recordando nuestro pasado, utilizando nuestra memoria. Recordamos el pasado, desde nuestra infancia, nuestros primeros recuerdos, nos remontamos a esos periodos. No es tan claro, por supuesto. Son muy vagos, son oscuros, son muy selectivos. No son como imágenes tridimensionales como nosotros lo estamos viendo con colores. Lo vemos sin colores, con la imaginación. Como leer un libro, cuando uno está leyendo el libro se imagina las escenas, los lugares. Así también nosotros nos remontamos al pasado. Pero también nosotros somos capaces de remontarnos, de proyectarnos hacia el futuro, de lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, eh, eh, dónde vamos a viajar, por ejemplo, qué vamos a visitar. Podemos proyectarnos también en el futuro, pero es imperfecto, es muy inestable. En cambio, Dios es perfecto. En un sentido, en cierto sentido, tenemos esa característica comunicable de Dios. La santidad sí es derivada. ¿Qué más? Eh, El la- amor, el amor, claro, el amor. Bueno, esos son atributos morales, esos son para nosotros. Lo que es la esencia en sí mismo, lo incomunicable. La, la espiritualidad de Dios, claro, nosotros compartimos su espiritualidad, también tenemos un espíritu. La omnipotencia, no, imposible, la omnipotencia. Omnisciencia, inmutabilidad menos, inmutabilidad menos. mucho menos, jamás. No, nosotros imposible. No, no, nosotros, una inmutabilidad. Eso no. Eso sí que no. Nosotros somos muy cambiantes, impresionantes. ¿Cómo cambiamos? Nuestros hermanos de la iglesia igual cambian. Algunos de una iglesia después se van a otra. ¿No? Son muy, muy inestables emocionalmente, doctrinalmente, no son muy La mutables. perfección menos. Tampoco. La perfección, bueno, en cierto sentido, cuando se habla acerca de la perfección cristiana, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Pero ahí está hablando, cuando habla acerca de perfección, está hablando acerca de madurez espiritual. De eso está hablando. Y John Wesley, cuando habla acerca de perfección, también hay que definir qué queremos decir cuando hablamos de perfección. Porque John Wesley, en su libro La perfección cristiana, muy buen libro, ese me gocé leyendo ese libro de John Wesley. Pero él dice que la perfección consiste simplemente en la, en la pureza de intención y en el amor absoluto, desbordante hacia Dios y hacia los semejantes. Cualquier acción que uno realice a favor de alguien y está motivado por el amor y la motivación es pura,
esa persona ha alcanzado la perfección. En eso consiste solamente la perfección. Pero son estados momentáneos, intermitentes. No son permanentes ni constantes en el tiempo, sino que son intermitentes. A él le denominó la segunda obra de gracia. John Wesley le denominó así, la segunda obra de gracia. Los de santidad lo denominaron así, la iglesia nazareno también, la iglesia metodista también le denominó así, la segunda obra de gracia. Cuando cayó el Espíritu de Dios o los avivamientos pentecostales en Valparaíso, la época de Willy Hoover, él escribió en su libro: los hermanos han experimentado la entera santificación. Así hablaba Willy Hoover, la entera santificación. No hablaba del bautismo con el Espíritu Santo, como nosotros lo entendemos, de que da poder para servicio, sino que hablaba él: los hermanos han experimentado la entera santificación. Es decir, la doctrina de Wesley, la perfección cristiana. Bueno, en cierto sentido, la perfección, en cierto sentido nada más. No completo. Dios tiene todos los atributos de manera perfecta. No como nosotros, muy, muy imperfectos. La eternidad e inmortalidad. ¿Por qué puse eterno? El rey de los siglos. Porque habla acerca del rey de los siglos. Ahí está la eternidad. Inmortal, invisible, único Dios. Y bueno, eso, único Dios. Ahora nos vamos con una sección que es polémica, mis hermanos. No sé, para algunos, pero para otros esto no hay ninguna polémica, sino que es algo que nuestras iglesias practican normalmente sin ningún problema. Pero lo vamos a analizar igual. Verso del 2, capítulo 2, del verso 8 al 9. Lo puse así porque Gordon Fee, en su libro Análisis morfosintáctico de las oraciones, para hacer exégesis, hace una diagramación de las oraciones para analizarlas. Y pone las oraciones como en columnas. Primero los conectores, después vienen los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Ahí yo puse los verbos en rojo, los sustantivos en verde, y puse ahí los conectores en azul. Bueno, son para hacer trabajos exegéticos, para identificar las palabras clave. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Habla de los hombres que oren en todo lugar. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perla, ni vestidos costosos. Acá se puede aplicar no, a la modestia. Lo que le está pidiendo acá el apóstol Pablo es la modestia. Eso es lo que pide, ser modestos, o modesta en el caso de las mujeres, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. Hay un libro de Samuel Vila y Swain, de España, el antiguo director de CLIE, editorial CLIE. Y en ese libro, cuando habla acerca de los peinados ostentosos de las mujeres romanas, realmente eran peinados ostentosos. Son peinados muy similares a estas modas de alta costura, de unos modelos de alta costura, donde son muy rimbombantes o estrafalarios o muy exagerados. Nosotros lo vemos como una exageración. Son muy similares a... ¿Cómo se llama la esposa de Homero Simpson? Marsh. March, ya. Los peinados, mire, ese peinado de March es los mismos peinados de las mujeres romanas. Hasta por acá el techo llegaba el peinado. Ya, a eso se refiere. Esos son los peinados ostentosos, muy exagerados, extraordinariamente exagerados. Y de eso está hablando acá el pasaje bíblico. A la mujer en este pasaje bíblico no se les prohíbe la elegancia, que es cosmein y cosmión, la significa. No está hablando acerca de la elegancia. No habla acerca de la elegancia, de decir que sí, o evidentemente se pueden maquillar.
De lo que está hablando en el verso 9 es el despilfarro. De eso está hablando acá. Profe, Despilfarro. perdón, ¿Sí? disculpe que interrumpa. ¿Esta clase Adelante. cuál clase es? La clase 15 de Epístolas Paulinas 2. Ya, Clase 15. Lo que está hablando acá el ya, apóstol gracias. Pablo, el contexto y donde se puede aplicar, entonces, este pasaje bíblico es el despilfarro. De eso está hablando. O de la exageración. O de la extralimitación en cuanto a la forma de vestir. No sé qué otro nombre se le puede dar al despilfarro, la exageración, la extralimitación, la rimbombancia en cuanto a la forma de vestirse. No sé qué otra palabra, otro calificativo para describir bien. No sé si es ridículo emplear el término ridículo o no. Puede ser, no sé, si podría caber ese término para referirse a esta exagerada forma de vestir. A eso entonces, al despilfarro. Tiene la misión evangelizadora, anunciar la piedad de Dios por medio de las buenas obras. A eso se refiere este pasaje. Y después, en el verso 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Voy a presentar varias interpretaciones respecto a este pasaje bíblico. Algunos que están a favor del ministerio de la predicación femenina y otros que están en contra. ¿Cuáles son aquellos que están en contra del ministerio femenino en la predicación al ejercicio, de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios? Voy a citar primero a William MacDonald, que es un comentario bíblico muy conocido en América Latina, que son utilizados también por varios pastores para llevar a cabo la escuela dominical. Y al leer el libro, por supuesto, van a llegar a estas conclusiones de él. El verso 11 al verso 12 dice William MacDonald, está hablando inspirado por Dios. Claro, obviamente está hablando inspirado por Dios. No es un prejuicio de él. Es Dios quien decreta que las mujeres no deben tener un ministerio público de enseñanza o de predicación. Él habla acerca de enseñanza. Lo que está pidiendo el apóstol Pablo acá es que las mujeres no ejerzan el ministerio público de la predicación y de la enseñanza. Eso dice William MacDonald. William MacDonald dice eso. No es lo que yo estoy enseñando, lo que dijo William MacDonald nada más. Excepciones. Hay excepciones, dice William MacDonald. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Sí puede enseñar, sin embargo, a los niños. Y Tito capítulo 2, verso 4, también puede enseñar a las mujeres jóvenes. Entonces no es absoluto, sino que puede enseñar a ciertas personas, a niños y también a mujeres jóvenes. También otro autor, William MacDonald no es un autor tan importante, tan renombrado o fundamental para ese trabajo exegético, por ejemplo. Pero lo cito porque se utiliza ese libro, William MacDonald, Comentario Bíblico en América Latina, que es una traducción al castellano, por eso lo menciono. Otro autor dice que está en contra también del ejercicio del ministerio de la predicación. Pablo no basaba lo que decía en la posición asignada a la mujer en la sociedad de aquellos días. Se refiere a un principio rector de aplicación universal y permanente. Mire lo que dice, ¿eh? El apóstol Pablo, según lo que dice este autor Steve, del comentario bíblico, nuevo comentario bíblico del año 1996, y este Steve sí es un autor importante, ¿eh? Porque un especialista lo invitaron para hacer ese comentario bíblico. Él dice que el apóstol Pablo no se está acomodando a la cultura de aquella época donde la mujer no tenía relevancia en cuanto a la enseñanza, sino que está aplicando, presentando un principio de aplicación universal de él, y permanente. La prohibición tiene como finalidad proteger a la mujer, dice Hendriksen. Hendriksen también es conocido. Su propia naturaleza le impide ejercer dominio o autoridad sobre el hombre, enseñándole los cultos públicos. Pablo no puede permitir que la mujer enseñe en el culto público,
porque la santa ley de Dios no lo permite. Y acá Hendrickson está citando a 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Es impropio, dice Hendrickson, que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra, de un modo oficial en el culto público. Ya. Eso es lo que dicen varios autores, ¿eh? Lo que está en contra del ejercicio del ministerio público, de la enseñanza y la predicación femenina. Ahora vamos a escuchar a autores que están a favor. ¿Qué dicen los autores que están a favor? Uno de estos autores es Gordon Fee, muy importante Gordon Fee, profesor de exégesis bíblica y varios comentarios bíblicos, un erudito de Nueva York. El texto, dice este autor, se trata de una orden de relatividad cultural. Aquí ya estamos encontrando otro recurso exegético que no fueron considerados por los autores anteriores. Aunque Steve dijo, esto no es un acomodo del apóstol Pablo a la cultura de aquella época, pero acá Gordon Fee está diciendo, esto se debe entender considerando el elemento de la relatividad cultural. En 1 Corintios capítulo 14, donde dice calle la mujer porque no le ha permitido hablar en Corintios, lo que se pide es el silencio y la sumisión. 1 Timoteo 11:15, la provisión consiste en enseñar autoridad sobre el hombre, ejercer autoridad sobre el hombre. Si el texto se aplica hoy, si esos textos de Corinto y también este, se aplicara hoy día, la prohibición abarcaría enseñar en la escuela dominical. Entonces no podría aplicar en la escuela dominical. Claro que los autores anteriores dijeron a los niños y a las mujeres jóvenes. La prohibición abarcaría enseñar entonces en la universidad. Claro, hay varones adultos. No podría enseñar entonces en las universidades. Tampoco podría enseñar en los seminarios. No hay problema, ¿eh? Tampoco en la universidad ni en los seminarios. Ni tampoco en las misiones, porque en las misiones van a haber hombres. Tampoco podría predicar, porque en la predicación van a haber hombres. Tampoco podría escribir libros, que los que van a comprar libros eventualmente podría comprar un hombre. Es decir, no podría hacer nada, no podría ser profesora de escuela dominical, no podría ser profesora universitaria, no podría enseñar a hacer clases en los seminarios, no podría ir a misiones, predicar o escribir libros o artículos de revistas, por ejemplo, de alguna reflexión. No podría hacer nada entonces donde incluya predicar o enseñar. Porque en cada una de estas áreas existe la posibilidad de que existan hombres. El contexto responde a este interrogante. Las mujeres causaban problemas en la iglesia de Éfeso, lo explica Gordon Fee. Ahí está el contexto por el cual el apóstol Pablo da esta orden. Las mujeres estaban causando problemas. Es un problema local, lo que ocurría en Éfeso, donde Timoteo se encontraba ministrando, ejerciendo su ministerio pastoral, pero no es de aplicación universal como enseña Steve y como enseña William MacDonald. No es de aplicación universal, sino que es de relatividad cultural. Es un problema local, circunscrito a Éfeso. De aquella iglesia, porque en otras iglesias no existe tal problema para que las mujeres enseñasen. Porque en Hechos las mujeres están enseñando. Priscila y Aquila, Priscila es la que está enseñando. En otras iglesias también están enseñando, están predicando, están profetizando en el libro de los Hechos de los apóstoles. El comentario que da Gordon Fee en su libro de Hermenéutica Bíblica. Ahí se encuentra la información de Gordon Fee. En Gálatas, termina Gordon Fee, capítulo 3, verso 28, no hay varón ni mujer, resuelve esta discusión si la mujer puede o no ejercer el ministerio público de la predicación. También me estaba leyendo otro libro de Gordon Fee, justamente de este mismo pasaje bíblico, un comentario de Timoteo. La mujer, dice Gordon Fee, ha de aprender con serenidad, con toda sumisión. No habla acerca de en silencio, como algunos traducen, sino con una actitud sosegada. No habla de silencio, sino actitud sosegada.
al decir que la mujer ha de aprender, Pablo presupone que las mujeres participaban de la adoración pública y su instrucción se dirige también a ellas. En este contexto, el término refleja probablemente el papel que desempeñan las mujeres en la propagación de los errores. Está dando otro dato acá el Gordon Fee en este nuevo comentario de Timoteo. El contexto habla acerca de falsos profetas, de doctores que están sembrando el error dentro de la congregación. Y esta provisión está en relación con eso, que las mujeres no propaguen errores o especulaciones de los falsos maestros, y por tanto ha de entenderse en estrecha conexión con la provisión de enseñar. Esa es la explicación que da Gordon Fee acerca de ese pasaje en particular. También vamos a analizar un comentario bíblico contextual del Nuevo Testamento. Es importante este dato, el contexto particular del pasaje. Es decir, hay un contexto en ese pasaje bíblico, cultural. Dice ese comentario: en general las mujeres eran menos instruidas que los hombres. Pocas sabían leer, a pocas se les enseñaba filosofía, casi nunca se las educaba en retórica, y en el judaísmo era mucho menos probable que fueran enseñadas en la ley. Culturalmente, entonces, las mujeres, por el hecho de no poder estudiar, no saber leer, entonces en ese contexto se debe interpretar este pasaje bíblico. Esta prohibición paulina tiene sentido, también dice el comentario, debido a la falta de educación de las mujeres en asuntos relacionados con las escrituras. Y también, no solamente de eso, por el tema de que no tenía esa posibilidad de educación, pero lo otro está relacionado con la herejía que se esparcía en la iglesia de la zona de Éfeso a través de los maestros ignorantes, y a la explotación que hacían estos maestros, falsos maestros, de esa falta de conocimiento de aquellas para poder esparcir sus errores. En ese sentido lo menciona este autor, que es Skinner. Entonces se están utilizando las mujeres para poder propagar esta doctrina de los falsos maestros. Por esa razón el apóstol Pablo le señala que aprendan en silencio con toda su función, o con una actitud sosegada. Esa es la explicación que da Pablo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna opinión? ¿Alguna reflexión? ¿Qué les pareció todos esos comentarios que cité? Porque esos comentarios los citan una y otra vez, estar en internet. Es un tema polémico porque hay iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos, que este tema es un tema dogmático, pero que ellos lo consideran como de relevante, muy importante. Están dispuestos ellos, incluso, lo estoy mencionando, de los bautistas del sur o de los evangélicos del sur de los Estados Unidos, que son muy fundamentalistas. Ellos dijeron que esto no es negociable. Es una doctrina en la cual nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos. Así de drásticos son algunos, ¿no? Pero algunos nada más. Pero otros no tienen problema. Las iglesias pentecostales no tienen problema con el ministerio de la predicación o el ejercicio pastoral de la mujer. ¿Alguna opinión, reflexión, mis hermanos, mis hermanas, acerca de este tema? O de este versículo bíblico en particular. Profesor, no, yo tenía una consulta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el contexto correcto cuando Pablo decía cuando dice no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, de no estar a guardar silencio? De acuerdo al contexto, y tiene razón ahí Gordon Fee y Skinner, es de los falsos maestros. Y Gordon Fee habla acerca de los falsos maestros. Es decir, están utilizando a las mujeres para poder propagar los errores en la congregación cristiana. Y Skinner da otro dato más importante también. Culturalmente, tanto las judías como las gentiles, no se les permitía la educación, por lo tanto no sabía leer. Aprovechándose de esa vulnerabilidad
causado por la cultura, los falsos maestros la utilizaban para propagar las herejías. En ese contexto, porque en otras iglesias a ninguna de las mujeres se les prohíbe que guarden silencio y no ejerzan el ministerio de la predicación o la enseñanza, porque Priscila es la que está educando a Apolo, y era la protagonista, de acuerdo al orden en cómo lo registra Lucas, ella era la protagonista, la promotora de la educación y de la enseñanza, al ministerio de la predicación de Priscila y Aquila. Ese es el dato que da estos dos autores. Hermano Pablo, ¿Sí? ¿me permite poder leer un poquito lo que dice el Diario Vivir, una exhortación muy parecida a lo que usted está comentando? Ok, por favor, hermano Jorge. Dice, para entender estos versículos debemos entender la situación en la que trabajaban Pablo y Timoteo. En el primer siglo de la cultura judía, a las mujeres no se les permitía estudiar. Cuando Pablo dice que las mujeres deben aprender en silencio y total sumisión, les está ofreciendo una sorprendente nueva oportunidad. Pablo no quiso que las mujeres de Éfeso enseñaran porque aún no tenían suficiente conocimiento o experiencia. La iglesia en Éfeso tenía un problema particular con los falsos maestros. Evidentemente, las mujeres eran especialmente susceptibles a sus falsas enseñanzas porque todavía no habían recibido la instrucción bíblica suficiente para poder discernir la verdad. Además, algunas de las mujeres aparentemente hacían alarde de su nueva libertad cristiana usando ropa inadecuada. Muy bien. Muy gustó el comentario bíblico. Me gustó. Lo más probable es que haya leído a Gordon Fee. Bueno, el otro dato de Kinner es fundamental, es importante. El comentario que le estoy hablando, mis hermanos, es este. Si tienen la oportunidad de comprarlo, hay dos. Este del Nuevo Testamento. Hermano Pablo, Sí, mi hermana Danay. ¿podrá mandar la foto de ese libro al WhatsApp, por favor? Claro que sí, pues. Ahí está, ¿eh? Es un comentario. Es un comentario contextual de la Biblia, Nuevo Testamento. Está escrito en un lenguaje claro y no técnico del mundo hispano. Muy buen comentario bíblico. Esto me lo regaló mi pastor de Osorno, Marcos Cárdenas. Fui a su casa y dije, mira, tiene hartos libros. Como uno me lo regaló. El otro es este, ¿eh? El del comentario Gordon Fee, una autoría del Nuevo Testamento. Se llama Gordon Fee. El autor es Gordon Fee. ¿De qué país ese predicador, profesor? De Estados Unidos. Estados Unidos, bien. ¿Él es bautista, reformado, pentecostal? Era de las asambleas de Dios, pero abandonó las asambleas porque abandonó el pentecostalismo. Es ex pentecostal. ¿Y ahora qué cosa es? Nos abandonó Gordon Fee. Ya. ¿Y ahora para dónde? No sé, ¿A qué se fue? No sé a qué iglesia se habrá ido. Pero una autoridad de renombre importante, Gordon Fee. Muy, muy importante. Gordon Fee. No había escuchado ese comentario. Varios. Tiene varios libros de exégesis bíblica. Uno de hermenéutica bíblica y otro de exégesis. De exégesis es muy importante. Enseña cómo hacer exégesis, pero en el idioma griego. Él es el que estableció lo que lo mencioné con esta diagramación de las oraciones y de presentar en bloque la conexión de las oraciones, todos los sustantivos, todos los verbos, todos los adjetivos y los conectores también, que todos fueran en una fila para identificar las palabras, para analizarlas después. No necesariamente un recurso, nada más, no necesariamente todas las exégesis se van a hacer así. Es un recurso que ayuda para identificar las palabras claves, los verbos, sustantivos y la fluidez de las oraciones. Muy bien, mis hermanos, vamos a descansar un momento, una media hora, y después retornamos otra vez. Apagamos solamente las cámaras